Tremendo. Vamos a la palabra del Señor en esta noche, en esta tarde. Y quiero que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 18. Haga silencio, por favor. Proverbios, capítulo 18. Dice la palabra de Dios en el versículo 20. Proverbios 18, 20. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo leemos todos juntos. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Vamos fuerte, dígalo conmigo. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama, diga el que la ama, diga el que la ama, comerá de sus frutos. Repita conmigo, diga: yo voy a comer todas y cada una de mis palabras. Más fuerte, diga: yo voy a comer todo lo que sale de mi boca. Sale bendición de tu boca, vas a comer bendición. Sale queja de tu boca, queja es lo que vas a comer. Sale murmuración de tu boca, murmuración es lo que vas a comer. Sale amargura de tu boca, amargura es lo que vas a comer. Sale enfermedad de tu boca, y enfermedad es lo que vas a comer. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Tú eres el resultado de todo lo que tú has dicho que eres. Tú eres el resultado de todo lo que tus padres han dicho que eres. Tú eres el resultado de todo lo que tus abuelos han dicho que eres. Y tus hijos son el resultado de todo lo que tú dices que eres. Y de todo lo que tú dices que son. Dile a tus hijos que son brutos, y tus hijos van a ser brutos. Dile a tus hijos que son ignorantes, y van a ser ignorantes. Perdone la palabra que voy a usar, pero es una realidad. Dile a tus hijos que son tarados, y tus hijos van a ser tarados. Dile a tus hijos que son inservibles, y tus hijos van a ser inservibles. Usted sabe lo que ocurrió hace unos años en Estados Unidos. Hubo una mujer que tenía sus dos hijos sanos, completamente sanos, y esta mujer estaba con un problema económico muy grande. Así que no tuvo mejor idea que hablar con un pariente que era psiquiatra, y que el psiquiatra hiciera un diagnóstico diciendo que los muchachos tenían una enfermedad mental, que tenían una patología incurable, y que esa patología les iba a impedir trabajar, por lo tanto que necesitaban una ayuda del gobierno y una pensión. Entonces el psiquiatra lo hizo, y fueron a lo que se llama en los Estados Unidos el Social Security, la seguridad social, y estando en Estados ahí les dieron el dinero para que de por vida fueran asistidos a causa de un problema mental que no tenían. Hasta ese momento no lo tenían. Pero ¿sabe lo que empezó a suceder? Cada vez que llegaba el cheque a la casa de la mujer, uno de sus hijos comenzaba a tener realmente síntomas de esta patología. Y cada vez que llegaba el cheque, año a año, iba empeorando, hasta que los dos hijos quedaron completamente locos y enfermos de la cabeza. No estaban locos, pero la maldición de la madre, soltando maldición sobre sus hijos, determinó locura sobre ellos. Porque tú eres todo lo que tus padres han dicho que eres, y tus hijos son lo que tú dices que son. Así que tal vez te han maldecido toda tu vida, pero estás aquí en la casa de Dios, y nosotros te estamos bendiciendo todos los días. Los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. Dios te ha bendecido con su palabra. Así que ya no tienes por qué aferrarte a la maldición que te lanzaron. Ya no tienes por qué aferrarte a lo que tus padres un día te dijeron, porque Dios ha cambiado tu identidad y mi identidad. No sé si usted me está entendiendo. Ahora, le quiero hablar acerca de una responsabilidad que todos tenemos, pero le voy a hablar primeramente
de 3 cosas que Dios quiere darte para el ministerio en este año. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Reyes 17, vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios. 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sino por qué? ¿Sino por qué? ¿La palabra de quién? No, Señor, la palabra del profeta. Diga la palabra del profeta. Levante su mano y diga la palabra del hombre de Dios. Más fuerte, diga la palabra del hombre de Dios. Ok. Y vino a él palabra de Jehová. Ah, ahora sí vino palabra de Dios. Pero la orden de la sequía no la dio Dios, la dio el hombre de Dios. Vino al palabra de Jehová diciendo: bueno, apártate, ve al oriente. Ok, versículo 8. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Versículo: y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11: y yendo ella para traérsela, la volvió a llamar y le dijo: trae también un bocado de pan en tu mano. Y versículo 12 dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía mis 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. 14, léalo conmigo. 1, 2, 3. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Escuche lo que le voy a decir. Levante su mano y diga conmigo, harina. No se escucha. Harina y aceite. Harina y aceite. ¿Cuántos líderes de Casa de Paz hay aquí? Levanten su mano. Bien arriba, manténganla arriba. Baje la mano. ¿Cuántos están en la escuela de líderes de Casa de Paz? Levanten la mano. Ok, baje la mano. ¿Cuántos mentores hay aquí? Levanten la mano. Baje la mano. ¿Cuántos ministros hay aquí? Levanten la mano. Ok, baje la mano. Diga conmigo, harina y aceite. ¿Sabe lo que significa y representa la harina en lo profético? La harina representa la provisión financiera. Dios nunca te va a mandar a que le sirvas si no tienes con qué servirle. Cuando Dios te envía, Dios te provee. Y el aceite, diga conmigo el aceite. Diga el aceite. Ok, el aceite representa proféticamente todo lo sobrenatural de Dios. La presencia de Dios, la liberación, los milagros, la llenura del bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, el rompimiento, todo lo sobrenatural está representado en el aceite. ¿Cuál es el problema de muchos líderes? Muchos líderes son llenos de aceite. Tienes todo el aceite. Oras por los enfermos y se sanan. Oras por el ciego y el ciego ve. Oras por el sordo y el sordo oye. Oras por el leproso y se sana. Oras por el demonio más fuerte que estaba ahí metido y se va una legión. Y tienes aceite. Y Dios te usa, pero tienes un problema. ¿Y cuál es el problema? No tienes harina. Y hay otra gente que tiene harina, tiene dinero guardado, tiene propiedades, tiene recursos, tiene un buen trabajo, tiene un fluir económico extraordinario, le va bien. Pero ¿sabe qué?
No puede orar ni por un dolor de cabeza, ni por una uña encarnada, porque no pasa absolutamente nada. No puede hacer una liberación, no puede hacer una sanidad, no puede ministrar, no puede hacer nada, porque ¿sabe qué? Tiene la harina, pero no tiene el aceite. Y otros tienen el aceite y no tienen la harina. Si realmente quieres entrar a un ministerio sobrenatural en esta temporada, tú necesitas la harina y el aceite. El aceite y la harina. Diga conmigo, la harina y el aceite. El aceite y la harina. Vamos, levántese, denle un aplauso al Señor. Imagínense qué te sirve tener el poder de Dios y haber sido impartido, haber recibido tanta palabra, tanta profecía, tanta unción, tanto de Dios, pero no tienes el dinero para llevarla. Y eso no puede ser así, amados. En el centro familiar cristiano no puede faltar la harina para su trabajo, ni para los líderes. No puede faltar la harina ni para los mentores, ni para los líderes de Casa de Paz. En esta casa, esta es una casa apostólica y profética. No te puede faltar la harina, no te puede faltar el recurso. Está desatada la palabra. Tienes que tomarlo y jalarlo por la fe. Ay, ¿cuántos violentos hay aquí en esta noche? ¿Cuántos violentos hay aquí que dicen amén? Dile que está a tu lado, se está soltando la harina sobre tu vida. Ahora, qué tremendo. ¿Sabe qué le pasó? Que Elías soltó la palabra, Dios soltó la palabra. Se multiplicó la harina, sí. Se multiplicó el aceite, sí. Pero si usted va a la palabra, usted va a encontrar algo. Que el hijo de la viuda se muere y Elías va y lo resucita. Y cuando va y lo resucita, ella le dijo: ahora sí sé que eres un hombre de Dios. O sea, me trajiste la harina, no sé si eres un hombre de Dios. Después le trae el aceite, no sé si eres un hombre de Dios. Y sin embargo, cuando le resucita al hijo, le dice: ahora sí sé que eres un hijo de Dios. ¿Y sabe cuál es la tercera cosa que tienes que tener en tu ministerio para esta temporada? Número 1, te dije harina. Diga harina. Más fuerte, diga harina. Diga: no me va a faltar el recurso para servir a Dios. Más fuerte, diga: no me va a faltar el dinero para servir a Dios. Diga: no me va a faltar lo sobrenatural para liberar a las almas. Pero falta algo más: harina, aceite y anote, número 3, resurrección. ¿Y sabe cuál es un ministerio de resurrección? ¿Te quieres saber? Un ministerio de resurrección es un ministerio que cuando pasa por un lugar nunca se le olvida. Yo creo que llegan días donde tú vas a entrar a una casa y nunca se van a olvidar que entraste a esa casa. Ni los ángeles, ni los demonios, ni el diablo, ni el cielo, ni el infierno. Habrá memoria de que tú entraste a ese lugar. Cuando una mujer de Dios entra a una casa, cuando un hombre de Dios entra a una casa y tiene el espíritu de resurrección, ¿sabe lo que pasa? Las cosas cambian y cambian para siempre. Y en el momento en que entraste, los sueños que estaban destruidos y rotos comienzan a revivir. Los órganos que estaban detenidos y sin funcionar por causa de la enfermedad, de un cáncer o de una diabetes, de una maldición, resucitan. Resucita el cuerpo, resucitan las finanzas, resucitan las emociones, resucitan las esperanzas, resucitan los sueños. Dios necesita líderes con el ministerio de la resurrección. Dios necesita gente que cuando entre al lugar todo cambie, los cielos cambien, la gente cambie, las finanzas cambien. Dios necesita que tú te levantes en el ministerio de la resurrección. Puedes tener mucha
mucha harina, puedes tener mucho aceite, pero si no resucitas a nadie, nada habrá sucedido. Dios necesita gente que cuando el infierno lo vea y te vean a ti, acuérdese todo el mundo que aquí viene un hombre de Dios, que aquí viene una mujer de Dios, que aquí viene un hijo de Dios. No sé si usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Diga conmigo: harina, aceite, resurrección. ¿Sabe qué? Que cuando alguien viene junto a ti, tú vienes junto a él y digas: ¿sabes qué? Hace 3 años viniste y me diste una palabra. Hace 3 años viniste y me hablaste. Nunca más fui el mismo después de aquel día. Nunca más fui el mismo después de aquel momento. Cambiaste mi vida con la palabra de Dios. Cambiaste mi vida con lo que Dios me dijo. Dios necesita gente que cuando se encuentre contigo diga: el día que me pusiste las manos me sané y nunca me voy a olvidar de eso. Dios necesita gente que el día que digan: ya no estoy contigo ahora porque Dios me levantó, pero en el momento en que me impartiste yo recibí. Usted sabe cuánta gente a mí me escribe y me dice: pastor, desde que usted estuvo en nuestra iglesia algo cambió. Desde que usted ministró en nuestra iglesia los cielos se abrieron. Desde que usted soltó esa palabra sobre mi vida yo la tomé y mi vida fue transformada. Pastor, del momento en nuestra iglesia no pasaba nada, pero usted vino a nuestra iglesia y ahí se armó un desastre, un relajo. No sé qué pasó, pero algo pasó. No es una iglesia, no son 2, no son 10. Son decenas de iglesias que me han escrito pastores y me dicen: después que viniste a ministrar hubo una revolución. Después que viniste a ministrar algo sucedió. Tuvimos revelación. Lo profético y lo apostólico descendió a la casa. El manto que estaba sobre ti vino a este lugar. No sé qué pasó, pero algo pasó. No sé qué dijiste, pero lo que dijiste funciona. Y eso que tienes, yo lo que... ¿Sabes qué es eso? Ese es el ministerio de la resurrección. Y ese es el ministerio, ese es el llamado que Dios tiene para tu vida en esta temporada. Tienes que resucitar a los muertos, tienes que levantar a los muertos, tienes que levantarlos, tienes que levantar a los muertos. Se tiene que mover, se tiene que mover, se tiene que mover. Pero nunca vas a tener un ministerio de resurrección si primero lo tienes: harina y aceite. Pastor, tengo todo el poder, pero estoy empobrecido, estoy en una miseria, estoy en la ruina. Tienes que tener un rompimiento en esa área para poder llevar aceite y resurrección. Mientras que estés conforme, mientras que estés contento, mientras que asumas que esa es tu realidad, mientras que asumas que esa es tu identidad, nada va a cambiar. Dios busca gente que diga: yo sé que hay más, 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 yo sé que esto no es lo mío, hay algo más. Cuando Elías dijo: no lloverá sino por... ¿La palabra de quién? Ok, escuchen. ¿Cuál fue la palabra que Dios dejó para la viuda? ¿Qué dijo Dios? No faltará aceite y no faltará harina. Le hago una pregunta y quiero que me responda. ¿La palabra de Dios se cumplió o no se cumplió? Repítame, ¿se cumplió o no se cumplió? Diga: se cumplió. Diga: la palabra de Dios se cumplió. ¿Sí o no? La palabra del hombre de Dios fue: no lloverá sino por mi palabra. Le hago una pregunta: ¿la palabra del hombre de Dios se cumplió o no se cumplió? Levante su mano hacia el hombre de Dios. Diga conmigo todo lo que el hombre de Dios dice. No estoy hablando del líder, no estoy hablando del mentor, no estoy hablando del diácono, no estoy hablando del ministro, estoy hablando del hombre de Dios, del apóstol de la casa. Puntualmente, diga: todo lo que el hombre de Dios dice se cumple. ¿Dónde está la profeta? Diga: todo lo que la mujer de Dios dice se cumple. ¿Me está entendiendo? Le pregunto algo: ¿llovió en Israel? ¿Por qué? ¿Por la palabra
del hombre de Dios. Ahora, Dios dijo algo y se cumplió. El hombre de Dios dijo algo y se cumplió. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el hijo de la viuda se murió? No, señor, escuchen. Porque la viuda dijo: comeremos y moriremos. Así que la palabra de Dios se cumplió, la palabra del hombre de Dios se cumplió y la palabra de la mujer se cumplió. La palabra de Dios se cumple, la palabra del hombre de Dios se cumple y la palabra tuya también se cumple. Que el Señor les bendiga.